Hermanos, buenos días. No, ya son tardes, creo que ya pasan casi las 12. Hace 8 días nuestro hermano Marcos inició con una predicación en la que, y con esta serie en la que nosotros como pastores pues vamos a ir pues dando conclusiones, dando parte del testimonio que hemos experimentado durante este año que hemos estado a prueba. Ya casi cumplimos un año, en octubre. En octubre del año pasado fue cuando la iglesia pues determinó que iniciáramos este proceso de poder estar un año a prueba con el mentoreo de un pastor también. Y cuando platicábamos acerca de esto, veíamos la importancia de ver cómo hemos visto este transcurrir del tiempo que ha cambiado también de nuestra percepción también que teníamos con respecto al pastorado, la forma de trabajar, la forma de cómo íbamos a llevar este tiempo. Eso puede variar, ¿no? Las formas de trabajo, cómo pensamos, cómo nos vemos a nosotros mismos también, cómo la iglesia nos ve a nosotros a través de este año, cómo nos ha visto evolucionar, crecer, que creo que es lo que ha pasado en este año. Creo que hemos crecido como pastores, como grupo también, y puede variar estas percepciones o estas ideas que podamos tener, pero algo que no puede variar en nuestra vida y en la vida de la iglesia es el señorío de Cristo en su iglesia, ese reconocimiento, el saber que como iglesia principalmente y también como pastores trabajar en unidad, pero también esa unidad que decimos tener, que el Señor busca también en nosotros, que se refleje en la manera en la que vivimos como iglesia. Y el día de hoy y durante este año, precisamente todo lo que hemos podido ver acerca de lo que pues el Señor nos ha permitido, es un reflejo de la gloria de Dios, un reflejo de la gloria de Dios. Y lo vemos así porque, sin duda, como les decía hace un momento, creo que hemos crecido como iglesia también, y esto no puede ser otra cosa más que la obra de Dios, pero también la disposición que cada uno de nosotros tenemos en ello. Por eso el título de esta predicación es un reflejo de gloria, un reflejo de gloria. Voy a invitarlos que busquen ahí en sus Biblias 2 de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Segunda a los Corintios 3, 18. Nos ponemos de pie, hermanos, y leemos todos juntos. Dice la palabra del Señor: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Señor, gracias por esta bendición que podemos tener de escuchar tu palabra. De saber, Señor, que tú quieres que tu gloria sea reflejada a través de la iglesia, que tu gloria, Señor, con la que estás trabajando en la vida de cada uno de nosotros,
con la vida que estás, con la gloria que estás trabajando en la vida de tu iglesia, de las familias, de manera personal. Es maravilloso poder ver esa gloria, Señor, esa gloria que tú anhelas que podamos reflejar. Y Señor, hoy queremos decirte que somos instrumentos tuyos. Úsanos para reflejar esa gloria, para mostrar que tenemos esa gloria y que con esa gloria que tú nos has dado, con esa gloria que tú nos has transmitido, podamos hacer las cosas que tú has mandado a través de tu palabra y cumplir ese propósito de tu gloria. Lo ponemos en tus manos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Un reflejo de gloria. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. En alguna ocasión, hace algunos meses, veíamos y predicaba acerca de Moisés, que Moisés estuvo cara a cara con Dios. ¿Sí se acuerdan de ese acontecimiento ahí en el monte Sinaí? Moisés estuvo cara a cara con Dios y la gloria de Dios se reflejaba en su rostro. Entonces, cuando Moisés bajaba, se veía ese reflejo de la gloria de Dios en la cara de Moisés. ¿Y qué hacía el pueblo? No queremos verte Moisés, no queremos ver la gloria de Dios porque somos pecadores y la gloria de Dios nos da temor, ¿no? Eso decía el pueblo de Israel. Entonces Moisés se cubría su rostro con un velo. Y entonces cuando hablaba con el pueblo, cuando hablaba con Dios, se descubría y la gloria de Dios se reflejaba en Moisés. Y este versículo nos dice, ahora ustedes o nosotros ya no somos como Moisés, que sí estamos cara a cara con Dios, nos relacionamos con Dios, pero la gloria no necesariamente es algo que lastime a la vista, algo que tengamos, de lo que tengamos temor como el pueblo de Israel, sino que Pablo está diciendo, ahora ustedes tienen esa gloria dentro de ustedes. Entonces, y es como en un espejo. ¿Sí se han visto en el espejo? Nos vemos lo guapo que somos, lo hermosos que Dios nos hizo, nuestro perfil griego y todo esto. Entonces nos vemos y decimos, qué guapo estoy, como que me hace falta una rasurada, ¿no? Y nos rasuramos. O como que le hace falta acomodar el bigote, ¿no? Nos estamos viendo y nos estamos admirando, ¿cierto? Algunos más vanidosos que otros, pero nos vemos en el espejo y nos vemos. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, ustedes tienen la gloria de Dios, no necesitan cubrirse el rostro por esa gloria de Dios. Y ustedes lo pueden ver. Pero esa gloria que Dios hace, lo hace a través de una transformación. Dice, somos transformados de gloria en gloria. Al decir que nos vemos en un espejo, es que, y ver que somos transformados en ese espejo, es que hace 10 años no nos veíamos como nos vemos ahora. Ahora no nos vamos a ver como nos vemos dentro de 10 años. Entonces, así pasa en nuestra vida. Vamos a ser transformados de gloria en gloria. Podemos empezar nuestra vida cristiana de una forma, como niños, como bebés espirituales, pero en la medida que nos vamos alimentando, en la medida que vamos aprendiendo, vamos siendo transformados por la acción de Dios. Y esta frase que de gloria en gloria, con más y más gloria por la acción del Señor, al hablar de la gloria de Dios, nos referimos precisamente a eso. La gloria de Dios es la obra de Dios. Es como Dios se muestra en nosotros.
La gloria de Dios es ver su amor. La gloria de Dios es poder entender su misericordia, su justicia, su santidad. Cuando hablamos de la gloria de Dios es cómo Dios se está mostrando en nosotros. Entonces, siendo así, de esa manera es que somos transformados más y más por la acción del Señor. Por eso, el título de esta predicación, un reflejo de gloria. No somos los mismos de hace 5 o 10 años. Al contrario, vamos creciendo, vamos subiendo. A cuestas, de manera difícil, sí. A veces el camino es llano, sí. A veces el camino es de bajada, que podemos avanzar más rápido. Pero muchas veces, como vemos, nuestra vida cristiana es escalar, cansarnos. A veces nos caemos, pero nos volvemos a levantar. Y el Señor nos ayuda en nuestra debilidad. El Señor está ahí con nosotros. ¿Y qué anhelamos? ¿Qué anhelamos en esta vida? El Señor ha prometido que cuando estemos allá con Él, dice, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Anhelamos esa paz. Cuando estemos allá con el Señor, no vamos a necesitar ni un foco, ni el celular, ni el alimento, porque la gloria del Señor lo llena todo. Anhelamos esto. Y voy a preguntar si ya está un video allá atrás. A ver si me ayudan. Es una canción, vamos a dejarla nada más 2 minutos. A ver si ya está. Esta canción, este canto habla acerca de lo que anhelamos como cristianos, de lo que anhelamos como hijos de Dios. ¿Lo vemos, hermanos? Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción.
Amén. Anhelamos llegar a esa ciudad, como lo canta esta letra. Lo anhelamos, deseamos, porque queremos estar con Dios, no por lo que Dios nos pueda dar, nos pueda decir, nos haga vivir sin temor, sin dolor. Eso es en segundo plano, pero la gloria del Señor, el estar en la presencia de Dios, es lo principal que podemos anhelar en nuestra vida como hijos de Dios. Pero en lo que eso llega, en lo que aquello que anhelamos llega, el estar ya en la presencia de Dios, donde todas sus promesas se cumplirán, donde Él será el Rey, donde su gloria iluminará nuestra vida de manera completa. Mientras eso pasa, pues nos estamos preparando, estamos viviendo en esta tierra, con dificultades, sí, con ese anhelo de poder hacerlo. Pero como dice el versículo 2 Corintios 3:18, nosotros que ahora ya podemos ver la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en gloria. Somos transformados. Ese proceso de transformación es nuestra santificación, nuestra purificación. Entonces, esa gloria que el Señor nos hace vivir ahora, ese reflejo de gloria que podemos vivir como hijos de Dios, son promesas del Señor que podemos expresar y a las cuales nos aferramos. Dos aspectos que quiero que veamos en esta mañana acerca de la gloria de Dios, acerca de cómo Dios se muestra en nuestras vidas, de cómo nosotros podemos ver a Dios a través de esa gloria, es que nuestra iglesia ahora vive en gloria. Nuestra iglesia vive en gloria. Cuando hablo de esto, de que nuestra iglesia vive en gloria, es que Dios se manifiesta en su iglesia. Dios está en su iglesia. ¿Cómo? ¿Cómo es que esta iglesia vive en gloria? Y para esto vamos a leer en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, 25, 26 y 27, lo voy a leer. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora habla de Jesucristo, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia ¿qué? Gloriosa, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque nosotros, miembros de su cuerpo, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos una iglesia que vive en gloria porque Dios está y se está mostrando en nuestra santificación. ¿Cómo Dios se muestra? Pues a través de esto, de la santificación, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. Sin mancha, Dios se manifiesta en su iglesia para hacernos sin
mancha. Dios se manifiesta en su iglesia sustentando y cuidando. Dios se manifiesta en su iglesia cuando tenemos un sentido de pertenencia, dice el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por eso esta iglesia, por eso nosotros, hermanos, vivimos en gloria, porque Dios está en medio de su iglesia, santificándola, haciéndola sin mancha para presentarla pura, sustentándola, cuidándola y con un sentido de pertenencia. Somos miembros de su cuerpo, somos miembros los unos de los otros. ¿Cómo el Señor manifiesta su gloria? ¿Cómo el Señor nos santifica para presentarnos sin mancha delante de Él, para presentarse una iglesia santa, pura, sin mancha, irreprensible, dicen otros textos? El Señor santifica a su iglesia, primero, no va a ser en orden de importancia, sino en orden, como lo tengo aquí, a través de nuestras relaciones. El Señor santifica a su iglesia a través de nuestras relaciones, de la manera en la que nos relacionemos los hermanos con los hermanos, el esposo con la esposa, los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, entre nosotros mismos. En esa manera de relación, esa es la manera en la que Dios se manifiesta, en la que Dios nos santifica a través de las relaciones. Cuando tenemos relaciones, cuando convivimos entre nosotros, muchas veces puede haber diferencias, ¿cierto? Hay diferencias entre esposo, esposa, entre los hijos, entre mamá, papá, hijos y mamás, hijos y papás. Hay diferencias de pensamiento, de ideas, de las formas en las que vamos a hacer las cosas. Lo hay, eso no lo podemos negar. Pero el Señor nos santifica enseñándonos cómo nos vamos a relacionar, cómo vamos a tratar con un hermano, con una hermana, con mi esposo, con mi esposa, cómo nos vamos a tratar. De esa manera el Señor nos está santificando. ¿De qué manera? ¿Cuáles son los principios que el Señor nos ha dado para relacionarnos? El primero y segundo más importante, según los mandamientos que dijo Jesús, amar a nuestro prójimo. ¿Cómo vamos a amar? Primero, sirviendo. ¿De qué manera podemos servir? Servir un esposo a su esposa, ¿cómo la puede servir? Pues ayudando, proveyendo, calentándole una tortilla, planchándole la ropa. ¿Cómo una esposa puede servir a su esposo? Calentando la comida, planchando la ropa. Se puede hacer, ¿no? ¿Cómo un padre va a servir y amar a sus hijos? Yendo a trabajar, trayendo el sustento, comprándole sus libretas ahorita que entraron los niños a la escuela, forrando su libreta, papá y mamá forrando sus libretas. ¿De qué manera un padre sirve a sus hijos? Pues estando al pendiente de lo que ha aprendido en la escuela. ¿A cuántos ya les dieron sus libros de texto, los que tienen por ahí niños en la primaria, en la secundaria? ¿Ya los leyeron? Más o menos. De cuidar. Al leer los libros vemos, sí, pues sí es cierto lo que están diciendo en las noticias, sí son, sí les enseñan cosas que van en contra de la palabra de Dios a los niños, o no, como que esto está bien,
es conocimiento. Yo ya también ya le di una ojeada a los libros de Jiré, que es uno de los libros de tercero, son con los que más o menos decían, sí hay errores, un poco de errores, pero pues a veces son de dedo, a veces son pues de edición, pero hasta lo que yo he leído no hay. Hablan acerca del respeto, nosotros les enseñamos a los niños del respeto, de la tolerancia, sí, y eso está bien. Entonces podemos ver, de esta manera nosotros como padres estamos sirviéndole a nuestros hijos porque nos preocupamos, le amamos a nuestros hijos. Entonces de esta manera Dios está mostrando en nuestra vida, de esta manera estamos mostrando la gloria de Dios al preocuparnos por nuestros hijos, al enseñarles valores cristianos, al enseñarles cómo conducirse, cómo comportarse. Entonces, de esta manera el Señor se muestra en nuestra vida. De esta manera el Señor muestra su gloria. Por eso somos una iglesia en gloria, porque el Señor se está manifestando en nosotros. ¿Cómo se manifiesta la gloria del Señor al santificarnos? A través de las pruebas, ¿cierto? ¿Cuántos hemos pasado por una prueba? Levanten la mano. Todos. Una prueba, según lo que vemos en la Biblia, es algo que el Señor usa, a veces de manera inexplicable. Cuando Jesús vino, había un ciego. No sé si recuerdan la historia, había un ciego y allá iban los fariseos y le preguntaban, a ver, Jesús, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Su madre o su padre? Y Jesús le dijo, ninguno pecó. Y nos preguntamos, entonces, ¿por qué está ciego? Algo tuvo que haber hecho él mismo o su padre y su madre para que esté ciego, porque pues nadie merece estar así. Y no, el Señor les dijo, Él está así, Él está ciego para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, en una prueba muchas veces es inexplicable cuando llega a nuestra vida. A veces decimos, ¿cómo? Pero si yo soy justo, voy a los cultos, oro, leo la Biblia, me preocupo por lo que el Señor dice y lo intento hacer, pero pues llega esta prueba ¿y por qué? Y podemos recordar, porque el Señor dijo, para que la gloria de Dios se manifieste. Muchas veces las pruebas son así. No, son inexplicables cuando vienen a nuestra vida. De esa manera vemos la gloria de Dios que se manifiesta en nuestra santificación. La prueba es para probar nuestra fe, para acercarnos cada vez más a Dios. A veces viene de manera inexplicable, muchas veces la prueba. Otra, que a veces confundimos esto con las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida. El Señor se manifiesta su gloria al dejarnos vivir las consecuencias de nuestras decisiones. A veces tomamos una mala decisión. Y cuando vienen esas consecuencias de nuestras malas decisiones, entonces decimos, ay Señor, ¿por qué me mandas esto? No, el Señor permitió que vivieras las consecuencias de lo que tú has decidido, de lo que hayas dejado de hacer. Pero Dios, aún en eso, en esas consecuencias, se sigue manifestando, porque te sigue diciendo, regresa a mí. Porque te sigue diciendo, yo a pesar de que te vayas, así como el hijo pródigo, a pesar de que estés en esa situación, yo te amo y estoy con los brazos abiertos esperando a que regreses.
Y Dios se sigue manifestando aún en esas consecuencias que nosotros estamos viviendo, de esas decisiones que tomamos. Cada uno de nosotros puede pensar, ¿cuáles estoy viviendo esas consecuencias? ¿No las estoy viviendo? ¿Es una prueba o no es una prueba? Entonces, el Señor se manifiesta aún en esas situaciones. De esta manera el Señor nos sigue y nos sigue santificando y mostrando su gloria. De esta manera el Señor hace. El decir que la iglesia, que nosotros vivamos en gloria, es reconocer lo que Dios hace en nuestra vida. Y vamos a leer, les voy a pedir que busquen, hermanos, en Colosenses 1:28. Colosenses 1:28. Voy a leer desde el 27, ustedes me siguen con su vista. Dice: a quienes quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Está hablando del Evangelio, que es Cristo en vosotros, la esperanza la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y aquí voy a hablar de qué otra manera somos una iglesia en gloria. Y es a través de los pastores, de lo que Dios ha constituido para su iglesia. Y vemos una función pastoral, una función de lo que Dios ha constituido en su iglesia. De esta manera el Señor se manifiesta porque Él constituyó a unos evangelistas, a otros pastores y maestros, con el propósito, otra vez, de presentarse una iglesia pura y sin mancha, con el propósito de santificarnos. Entonces, el hecho de que en la iglesia haya un pastor, haya pastores, es una manifestación de la gloria de Dios, porque Él sigue haciendo cosas, Él se sigue manifestando a través de los pastores. Y dice Pablo, a quien anunciamos, pero ¿qué dice? Amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Y luego dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es algo difícil, algo complicado muchas veces el estar en este ministerio del pastorado, porque como dice Hebreos 13:17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, dice, como quienes han de dar cuenta. Y aquí es donde viene lo complicado para un pastor, porque dice, el pastor que tiene ese ministerio, dice, es responsable, va a dar cuenta, primero, de lo que te enseñó, de lo que propició, va a dar cuenta de cómo haya sido tu salud espiritual. Y es algo fuerte para cada uno de nosotros como pastores, porque somos responsables de ustedes ante Dios. Somos responsables del alimento que el Señor quiera darles y que muchas veces no les estamos dando de manera correcta.
Somos responsables ante Dios de lo que hagamos, de lo que propiciemos dentro de la iglesia. Somos responsables de lo que digamos aquí, de lo que digamos allá abajo. Somos responsables de eso. Por eso la tarea de cada uno de nosotros es dejar que Dios se manifieste en nuestra vida para que se manifieste y se muestre a la iglesia. Por eso, cuando dice en Hebreos, dice, velan por nuestras almas, es que están alertas. Debemos de estar alertas. Cuando haya un atisbo o algo que nos enseñe acerca, que nos prenda las alertas, los focos rojos, las banderas rojas, como dicen los muchachos, de algún rasgo, de algo que diga de algún pleito, de alguna división, estar atentos para ayudarnos a regresar. Pero también estar atentos cuando en la iglesia hay pecado, porque somos responsables también de lo que pase. Somos responsables de cómo ayudamos a la iglesia. Y de cierta manera, por decir creo que a mí, a Ever, pues aquí están nuestros padres, ¿no? Dentro de la iglesia a veces es difícil, como hijo, predicar a un padre, ¿no? Pastorear. Y de cierta manera, pues estamos aprendiendo, vamos a aprender, seguimos aprendiendo a pastorear a nuestros padres, a nuestros suegros, porque muchas veces, pues sí es difícil esta relación, ¿no? Porque mi papá me ve como hijo, ¿no? Mi suegra me ve como yerno, bueno, como hijo también, dice. Entonces, así nos vemos, ¿no? Entonces, muchas veces como padres, como suegros, hablando por decir de Ever, con mi hermana Graciela y su papá, pues vemos y buscamos, ¿no? O buscan la manera, ya es pastor, pues vamos a ayudarle, vamos a estar ahí, vamos a estar presentes, vamos a cuidarlos muchas veces, y parte de lo que al principio veíamos cuando el Señor nos estaba llamando a esto, por ahí del 2019, decía mi mamá, pues uno como mamá pues ve a su hijo y no quiere también que hablen mal de su hijo, ¿no? Porque muchas veces como iglesia, a veces así no nos referimos o hablamos, que alguien o de otros lados estén calumniando y diciendo cosas. Entonces, es difícil también para nuestros padres, por decir, hablando de mis padres, de mi hermana Graciela, de mi hermano Félix, vemos eso. Como esposa también, hablando de Jessie, hermana Ana, con nuestro hermano Marcos. Sí es difícil en la vida, pero una cosa que hemos mencionado como pastores son dos cosas. Uno es que a pesar de que podamos pensar diferente en ciertas cosas, de cómo hacer las cosas, es ver siempre y trabajar en unidad, siempre. Mientras para nuestro hermano Marcos, como para Ever, como para mí, sea la idea, la intención, el propósito de nuestro pastorado sea agradar a Dios, vamos a trabajar en unidad. Vamos a estar juntos en lo que nos corresponda. La otra en que entre nosotros nos vamos a apoyar, vamos a estar ahí el uno para el otro también de esta manera. Y es así como el Señor nos ha ido enseñando a nosotros de manera personal, como grupo, como equipo, en familia también. Hay cosas que vamos a ir
mejorando también, que a lo mejor como iglesia les hemos quedado a deber. Entonces, ahí está esta situación. Dios se manifiesta a través de lo que los pastores enseñan, alimentan y cuidan al rebaño de Dios. Entonces, el tener ahorita pastores en la iglesia es un reflejo de que nuestra iglesia vive en gloria, porque Dios se sigue manifestando en su iglesia. Vivimos en gloria, hermanos, y de esta manera el Señor nos sigue santificando, nos sigue limpiando, nos sigue sustentando, nos sigue cuidándonos a nosotros mismos. Nos pertenecemos, dice en el versículo 30, somos miembros de su cuerpo. Habla acerca de una unidad también, acerca de qué es lo que Dios quiere que hagamos para nuestra santificación. Vamos a leer segunda de Pedro 3:14. Nuevamente en la santificación, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Procurad. El Señor se manifiesta de estas maneras a través de las pruebas, a través de nuestras relaciones, a través muchas veces de vivir las consecuencias, a través de los pastores, a través de su iglesia. El Señor se manifiesta, pero nosotros nos esforzamos para vivir, para superar la prueba, para regresar al Señor, para amar a nuestros hijos, para amar a nuestra esposa, a nuestro esposo, para amar a nuestra iglesia. Por eso nos pertenecemos. Somos una iglesia que vive en gloria, porque Dios hace cosas en su iglesia y las seguirá haciendo hasta que Cristo venga. Amén. Otro aspecto de la gloria de Dios es que somos una iglesia con gloria. Somos una iglesia con gloria. Somos una iglesia que vive en gloria, que refleja la gloria, pero también somos una iglesia con gloria. Juan capítulo 17, versículo 22 al 24. Y con esto ya vamos terminando. Juan 17, 22 al 24. Dice la palabra de Dios, es la oración de Jesús: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Somos una iglesia que vive en gloria, pero también somos una iglesia con gloria. ¿Y quién nos dio esa gloria? Cristo. Al hablar acerca de la gloria, dice la traducción al lenguaje actual: lo busco aquí, Juan 17, 22 y 24, dice: yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste, con el propósito de que se mantengan unidos. Cuando el Señor Jesús habla acerca de la gloria, es que nos ha dado poder para hacer las cosas, para obedecerle. Entonces, somos una iglesia que vive en gloria, somos una iglesia con gloria, porque el Señor nos ha dado poder. De manera
en el cuerpo como iglesia, pero también de manera personal. ¿Cuál es ese poder de Dios? Y les voy a invitar a que lean en Juan 17, Juan 17, Juan 17, versículo 4. Juan 17, 4. Vamos a leer desde el 1 para que entendamos esta parte de la gloria. Lo leo, ustedes me siguen. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Yo te he glorificado y he acabado la obra que me diste que hiciese. El Señor Jesús hizo su obra, pero en la obra de vivir en plena santidad, de obedecer de manera perfecta a Dios, de cumplir con las promesas de Dios. Y Jesús le está diciendo al Padre: yo he hecho todo aquello que tú me has dicho que yo haga. De esta manera es como se ha manifestado el poder. Y dice en la traducción en lenguaje actual: a todo el mundo yo le he mostrado lo grande y poderoso que eres tú. El poder de Dios se ha manifestado. Pero ¿cómo se ha manifestado el poder de Dios? Dice: porque cumplí con lo que me ordenaste. Y ahora, Padre, dame el poder y la grandeza que tenía cuando estaba contigo, antes de que existiera el mundo. Somos una iglesia con poder. Y ese poder, ¿cómo lo vamos a manifestar? Así como Jesús, obedeciendo lo que el Señor, lo que Dios nos diga. Yo les he mostrado al mundo tu poder, he mostrado que tú eres poderoso. Dice: porque cumplí con lo que ordenaste. Y ese poder que se manifiesta en nosotros, que es la gloria de Dios, se va a manifestar en nosotros como iglesia cuando obedezcamos a Dios, cuando hagamos lo que nos corresponde como iglesia. Y de esta manera el Señor Jesús nos va a hacer vivir en unidad, dice Juan 17, 22, para que sean uno, tú en mí y yo en ti, para que vivamos unidos a Dios. La obediencia a Dios. Dios nos ha dado la capacidad, nos capacita para vivir con ese poder, para vivir en unidad, para vivir unidos a Jesús, porque separados de Él, nada podemos hacer. Ese poder, esa gloria con la que vivimos, es para que el mundo conozca. Dice el versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermanos, que este reflejo de gloria que Dios nos ha dado, con el que obra en nosotros, con el que nos capacita, cumpla el propósito. Y para eso debemos ser diligentes en obedecer a Dios, en hacer lo que nos corresponda como iglesia, tanto en el discipulado, como en el evangelismo, como en el servicio, como en la adoración a Dios. Obedezcamos a Dios, vivamos cerca de Dios para que ese poder de Dios
para que ese poder que Dios nos ha dado sea manifestado. El poder de Dios se manifestó en Jesús, dice, porque he cumplido aquello que me ordenaste, he cumplido mi propósito, he cumplido aquello para lo que vine a la tierra. Entonces, que nosotros como iglesia también podamos decir que tu gloria sea manifestada, que tu poder sea manifestado a los ojos de tu iglesia, a los ojos del pueblo, a los ojos de nuestros vecinos, a los ojos de los incrédulos, porque hemos hecho lo que nos corresponde. Hemos cumplido con tu palabra, vivimos en unidad, vivimos unidos a Jesús, nos amamos entre nosotros. Y que de aquí en adelante hasta que lleguemos a la ciudad de Dios, al cielo, a aquel lugar donde el Señor nos espera, podamos vivir siempre en gloria, siempre con gloria. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque este tiempo de exhortación también, no solamente para tu iglesia, sino también para nosotros como pastores, para poder recordar, Señor, que vivimos en gloria, porque tú obras en nosotros a cada momento, santificándonos, ayudándonos, dándonos esperanza para poder continuar de manera personal como pastores, como iglesia. Gracias, Señor, porque tú te manifiestas. Ayúdanos también a vivir con esa gloria que tú nos has dado, con ese poder para vivir en unidad, para amarnos, para mostrar, Señor, tu gloria, para estar contigo, con esa capacidad que ahora tú nos has dado. Pero ayúdanos, Señor, también a ser diligentes para obedecer esa palabra, para mostrar tu gloria a las personas. Y ayúdanos a recordar que vivimos en gloria, que vivimos con gloria. Esa gloria en la que somos transformados de gloria en gloria, de acción en acción tuya, de muestra de poder en muestra de poder, de perdón en perdón, de santificación, Señor. Ayúdanos a ser transformados. Tú nos has dado el poder para poder hacerlo, nos has dado esa capacidad para poder mostrar tu gloria. Pero, Señor, ayúdanos a ser diligentes, a vivir cada vez más cerca de ti, a vivir en unidad como iglesia, a mostrar tu gloria a las demás personas. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén.